El Conmonitorio de San Vicente de Lerins, capítulo 24, vuelve a la explicación del aviso de San Pablo a Timoteo. Decía el apóstol a su discípulo: «Oh Timoteo, evita las profanas novedades de las voces». No es nada la palabra evita, que fue decirle: guárdate como de una víbora, de algún escorpión, o basilisco, porque no te dañen, no solo con su contacto, pero ni con su mismo aliento, ni con su vista. ¿Qué percibimos en esta expresión de evitar, sino lo que el mismo apóstol nos previno en el capítulo quinto de la primera carta a los Corintios, diciendo: con semejante gente ni sentarse a comer en una mesa? ¿Qué es eso de evitarlos? Lo que también nos advirtió el otro apóstol San Juan en su epístola segunda por estas palabras: si va alguno a estar con vosotros, y no os lleva esta doctrina. ¿Qué doctrina, sino la católica, la universal, la misma única, que en virtud de la tradición constante dura en todas las edades, que se van sucediendo, y durará perpetuamente por todos los siglos? ¿Qué se ha de hacer con esos que no llevan la doctrina católica? No queráis, añade San Juan, recibirlos en vuestras casas, ni tan siquiera los saludéis, pues el saludar a esos es señal de comunicar en sus malignos procederes. Prosigamos con las expresiones de San Pablo: las profanas novedades de las voces, que entiende por profanas las que nada tienen de sagradas, nada de religiosas, sino cosas extrañas de la Iglesia católica, que es el templo de Dios, en que no es justo tengan entrada. De las voces dice, y aquí se toman las voces por las cosas significadas por ellas, por los falsos dogmas, por las sentencias nuevas, contrarias a las de nuestros padres antiguos. Porque si se admiten novedades en la fe, es menester desechar o en el todo, o en parte, lo que creyeron nuestros mayores, tantos bienaventurados fieles católicos, como nos han precedido, tanta multitud de santos, de continentes, castos, y vírgenes, tanto número de clérigos, levitas, y sacerdotes, millares de confesores, ejércitos de mártires, pueblos enteros, ciudades, provincias, islas, naciones, y reinos, con todos sus reyes, y vasallos, en suma, casi todo el orbe, que por la fe se incorporó con su cabeza a Cristo. Vendremos a dar por cierto, que todos esos juntos fueron unos blasfemos, ignorantes, que no supieron lo que se creían. Clamé, pues, San Pablo: evita las profanas novedades de las voces, porque nunca fue de católicos el admitirlas, así como el introducirlas siempre fue propiedad de todos los herejes. Y valga la verdad, que herejía empezó a moverse jamás, sino tomando de nuevo algún hombre particular, y en lugar y tiempo determinado, quien jamás inventó herejía alguna, sin que se apartase del consentimiento universal y antiguo de la Iglesia. Pongamos ejemplos claros. Quien antes del profano Pelagio presumió dar al libre albedrío del hombre tantas facultades, que no hubiese menester la gracia de Dios, para que le ayudase a obrar bien en cada uno de sus actos? Quien antes de su discípulo Celestio se atrevió a negar que todo el género humano quedó reo de la desobediencia de Adán? Quien antes del sacrílego arrio rompió la unidad de la divinidad de las tres divinas personas? Ni antes del malvado Sabelio confundió la pluralidad de la Santísima Trinidad? Quien antes del ferocísimo Novaciano tuvo por cruel a Dios, afirmando falsamente de él, que antes, y más quería la muerte del pecador, que su vida y conversión? Quien antes de Simón Mago, justamente castigado con el rigor apostólico, del cual ha venido por oculta y continuada sucesión hasta Prisciliano un diluvio de torpezas? ¿Quién sino ese Simón empezó a tachar a nuestro óptimo Criador, teniéndole por autor de lo malo de nuestras impiedades y torpezas, y de todos los demás pecados que cometemos? Eso viene a decir, cuando asegura que Dios por su propia mano hizo a la naturaleza humana de tal calidad, que de suyo fuese su voluntad movida e impelida tan necesariamente hacia lo malo, que ninguna otra cosa pudiese, ni quisiese, sino pecar. Agitada de las furias de los vicios, y encendida en una concupiscencia inextinguible, sintiéndose arrebatar,
sin poder resistirlo, y sumergirse en el abismo de todas las maldades. Otros ejemplos sin número se podrían traer en confirmación de lo mismo, pero, evitando prolijidades, basten los alegados, en que se conoce palpablemente, que el estilo, y como regla, y ley, con que siguen siempre las herejías, es el blasonar de las novedades profanas, fastidiándose fácilmente de las antiguas tradiciones, y el venir a naufragar en la fe, por dar en oponerse a los demás, tomando el falso nombre de ciencia. Por el contrario, es propio de los católicos, guardar el depósito, que sus padres antiguos les han fiado, condenar toda nueva profanidad, y como dijo una y otra vez el apóstol, si alguno anunciare otra cosa, fuera de lo que habéis recibido, anatematizarle.